Bienvenidos a Soul Uzumaki Novelas. Recuerden que ya tenemos Patreon, en donde esta y otras novelas o fanfic estarán adelantados o finalizados. También habrán fanfics exclusivo, esto para aquellos que quieran apoyarme, y así poder seguir subiendo más de estas maravillas historias. Y les recuerdo que dejen su likes y suscribirse. Con eso sería todo, que tenga un bonito día. Capítulo 18. El fin del principio y el principio del fin. Hace tanto calor. Natsuki Subaru luchó por sentarse, y fue detenido por un dolor violento y punzante en su abdomen. Miró hacia abajo. No fue solo la patada lo que lo hizo volar. En ese único instante, su oponente ya había desenvainado su espada y le había abierto una herida en el estómago, una herida que hizo que su visión nadara solo para mirar. Elsa SW, juro que te mataré. Los ojos de Emilia estaban fijos en Elsa, ardiendo con una furia que parecía abrirle el pecho. Los recuerdos de esos bucles repetidos vivían dentro de ella ahora, y le habían dicho la identidad del atacante mucho antes de este momento. Al ver la cara de Natsuki Subaru retorcerse de agonía ante ella, sintió que una intención asesina hacia Elsa surgía de un lugar que no podía reprimir. ¿Cómo pudo ser esto, Killet, que maté a Subaru con mis propias manos? Elsa no prestó atención a la mirada asesina dirigida a ella desde su lado. Se había hundido hacia adentro, en la contradicción, en algo casi como pánico. Esto está mal. No es así como se supone que debe ser. Su corazón rebosaba de alegría y dicha por haber probado el calor de las entrañas de Natsuki Subaru por su propia mano. Y, sin embargo, no sintió más que envidia y odio hacia la otra versión de sí misma en esa pantalla. No recuerdo esta escena. Esto tiene que ser va. Elsa se detuvo a mitad de la oración. Había surgido un recuerdo, las palabras que Natsuki Subaru le había dicho la primera vez que se conocieron. Definitivamente te mataré. Elsa. Fue el odio y la convicción incluidos en esa línea lo que la cautivó. Y ahora, mirando hacia atrás, esas palabras, que parecían surgir de la nada, de repente tuvieron una explicación. Pensándolo bien, la tensión desapareció lentamente de la expresión de Elsa. En su lugar, un leve rubor se deslizó por sus mejillas. Por supuesto. Siempre he estado preparado para que me maten. Ay, si Subaru pudiera matarme con sus propias manos, eso realmente sería una especie de felicidad, ¿no? Subaru. ¿Qué pasa, Subaru? Fuera de la habitación, Emilia había oído algo extraño. Abrió la puerta de un empujón y entró, mirando a su alrededor desconcertada. No vengas corriendo. Natsuki Subaru quiso gritar la advertencia, pero su garganta había dejado de funcionar. No salió ni un sonido. Tud. Con un impacto sordo y fuerte, Emilia se desplomó al suelo justo frente a él. Un rayo de luz del uno cayó a través de un hueco en el techo, cortando hacia abajo entre los dos, entre Natsuki Subaru y Emilia, ambos tirados en el suelo. Espérame. Natsuki Subaru estaba temblando. Con hasta la última pizca de fuerza que le quedaba, extendió la mano hacia Emilia, hacia la chica que ya se había ido. Por fin, él le agarró la mano. Y allí, presenciado por ese único rayo de luz de luna, gritó su negativa final y desesperada a aceptar esto. Espera, solo espérame. Yo te salvaré. Lo juro. Al momento siguiente, la oscuridad se tragó todo ante los ojos de Natsuki Subaru. ¿Cómo puede ser esto? La expresión de Reinhardt se sacudió. No se había imaginado que Natsuki Subaru simplemente moriría así. ¿Qué pasa con el culto a las brujas? ¿Qué pasa con el camino para convertirse en arzobispo de los 7 pecados capitales? Nada de eso. Lo que en la tierra estaba nervioso, sus pensamientos en espiral, incapaz de evitar preguntarse si el futuro que su bendición le había mostrado era de alguna manera defectuoso. Si fuera así, entonces él, Reinhardt, el santo de la espada del reino, había agraviado a un hombre inocente. No. No puede ser tan simple. Reinhardt cerró lentamente los ojos y luego los abrió de golpe. Con la compostura restaurada, tomó una decisión tranquila y firme. Independientemente de si el futuro que su bendición había revelado era real o no, vería la vida de este hombre llamado Natsuki Subaru sin malicia ni prejuicios. De aquí en adelante. ¿Qué pasa contigo, chico? Has tenido esa mirada en blanco en tu cara. El tío del puesto de frutas de cabello verde le tendió una manzana, mirándolo con el ceño fruncido. ¿Eh? Natsuki Subaru se llevó la mano a la oreja, como si no hubiera registrado las palabras.
Nada, te pregunto si estás comprando la manzana o no. Y bien, ¿lo estás comprando o no? El tío arrojó impacientemente la manzana de mano en mano y volvió a preguntar. No, mira, te lo dije, soy un don nadie sin nada a su nombre. El algo aturdido Natsuki Subaru agitó una mano, respondiendo casi por puro reflejo. Bien, entonces piérdete si no estás comprando. Deja de asustar a mis clientes. Y así, Subaru fue ahuyentado. Vagó aturdido por la calle durante un rato antes de que la niebla en su cabeza finalmente comenzara a levantarse. ¿Qué acaba de pasar? No era de noche hace apenas un segundo. Natsuki Subaru tragó saliva, su expresión se endureció. La herida en mi estómago también desapareció. Se subió la camiseta del chándal. Su estómago estaba completamente ileso. En el mismo momento, la imagen de una figura de cabello plateado pasó por su mente. Su expresión cambió en un instante. La urgencia inundó su rostro. Bien, Satella. Maldita sea, no me confió Puka Satella. Y luego Fujinatsuki Subaru se tapó la cara con las manos frustrado, luego comenzó a caminar, cada vez más rápido, hasta que rompió a correr a toda velocidad. De todos modos, tengo que volver a esa tienda ahora mismo. Elsa se abrazó a sus propios brazos, su mirada se volvió distante y desenfocada. Arreayi realmente eres otra cosa, ¿no es así, Subaru? Este poder tuyo, que recorre el tiempo, solo puede desencadenarse a través de la muerte. Subaru Emilia miró a Natsuki Subaru en la pantalla con una mirada llena de preocupación y angustia. Debido a esos recuerdos, sabía que Natsuki Subaru poseía la capacidad de hacer retroceder el mundo, pero no había imaginado el precio que exigía. Subaru no tenía que morir en absoluto. Todo fue por su placa. Porque él estaba tratando de recuperarlo para ella. Las imágenes en la cortina gris parecían avanzar rápidamente como si alguien hubiera presionado un botón. Con la experiencia que había adquirido, Natsuki Subaru se enfrentó a los 3 matones por sí mismo esta vez y ganó. Luego se dirigió directamente al almacén de artículos robados, intercambiando su teléfono inteligente y los bocadillos que había traído de otro mundo a Old Rom, y sintió a cambio de la insignia. Pero en el último momento, el cazador intestinal apareció de nuevo. Sorprendido. Cuando pasaste junto a mí, te abrí el estómago. Elsa le dijo esto a Natsuki Subaru, quien se había sentido aliviado, pensando que había logrado esquivar su ataque. Subaru miró hacia abajo. Una línea roja se materializó lentamente en su torso. Era una herida dejada por la onda de presión de la hoja, y nunca había habido ninguna posibilidad de escapar de ella. ¿Duele? ¿Te dan ganas de llorar? Elsa miró a Natsuki Subaru donde había caído, su mirada fría atravesó con una emoción apenas reprimida. Sí. Así como así, siente que tu cuerpo pierde calor lentamente. Lentamente going pasando frío. Maravilloso. Natsuki Subaru cayó ante Elsa una vez más. La sangre de su cuerpo se enfrió y se acercó a la muerte. Los ojos de Reinhard estaban graves y llenos de lástima por Natsuki Subaru. Ser asesinado una y otra vez por el cazador intestinal, de diferentes maneras cada vez, eso no podría haber sido otra cosa que sufrimiento. Pero lo que lo desconcertó fue esto. 2 personas con objetivos tan fundamentalmente opuestos. Como habían terminado juntas al final, Elsa miró fijamente la expresión de emoción en la otra versión de sí misma en esos momentos finales, y se quedó inusualmente callada. Así que esa es la expresión que llevaba After después de abrirle el estómago a Subaru. Es un poco boring aburrido, ¿no? Había visto morir a Natsuki Subaru una tras otra, y descubrió que su corazón no sentía la satisfacción que había imaginado. Ella siempre había anhelado matar a Natsuki Subaru, o ser asesinada por él. Ya sea en una vida pasada o ahora, cuando cualquiera de esos resultados realmente se le presentó. Todo lo que sentía era aburrimiento. Y algo así como pena. Elsa presionó su mano sobre donde estaba su corazón y miró fijamente a la nada. ¿Podría este sentimiento ser amor? Buen dolor. Parece que nunca estaré libre de ti mientras viva, Subaru. Oye, ¿estás bien, chico? De repente, le arrojaron un balde de agua sobre la cabeza. El golpe de frío hizo que Natsuki Subaru recuperara el sentido en un instante. Él levantó la vista. Era el tío del puesto de frutas de pelo verde. Al parecer, el hombre lo había arrastrado a la sombra en algún momento. Este está en la casa.
Aquí, tómalo. El tío le entregó una manzana y una botella de agua, con expresión genuinamente preocupada. ¡Qué buen hombre! Eso fue lo que pensó Natsuki Subaru para sí mismo. Espera, ¿qué acaba de pasar? Maldita sea, mi mente se quedó completamente en blanco. Natsuki Subaru no cogió la manzana ni el agua. En cambio, su mirada se desvió inexpresiva hacia alguna esquina de la calle, como si tratara de recordar. Y luego, una figura familiar entró en su campo de visión. Así de simple, sus ojos se enfocaron de golpe. Espera. Espera un momento. Al ver que la figura pasaba rápidamente, Natsuki Subaru se puso de pie y corrió tras ella. La belleza de cabello plateado. Sateya. El tonto que lo había ayudado cuando estaba más indefenso, que había hecho el bien sin pedir nada a cambio. ¿Qué le había pasado? ¿Había sobrevivido al ataque del cazador intestinal? ¿Podría ser todo esto una ilusión? No, tuvo que preguntarle directamente. Él tenía que saberlo. Por favor, espera. Te lo ruego, solo espera. Espérame, Sateya. Esa última frase. Subaru gritó el nombre por el que conocía a la chica todo pulmón. Y con ese nombre único, cada par de ojos en toda la calle se dirigieron hacia él. El ruido a su alrededor desapareció en un instante. Una tensión invisible se asentó sobre todo. Pero Natsuki Subaru, el que había causado todo, estaba completamente ajeno. En ese momento, sus ojos sostenían una sola cosa. La chica de cabello plateado. No me ignores. Es mi culpa, por leavin sin permiso y por no escucharte. Yo sé eso. Pero también fui al almacén de artículos robados después, y tú no estabas allí. Natsuki Subaru contuvo el aliento y, después de un largo momento, esbozó una sonrisa de alivio. Pero gracias a Dios estás a salvo, Sateya. La chica de cabello plateado giró bruscamente, pero los ojos que fijó en Natsuki Subaru no estaban llenos de nada más que sospecha y hostilidad. Los ojos de un extraño mirando a un extraño. ¿Qué quieres decir con eso? La chica de cabello plateado exigió. No sé quién eres, pero acabas de llamar a alguien con el nombre de bruja de la envidia. ¿Qué quieres decir exactamente con eso? ¿Eh? Natsuki Subaru miró a la chica de cabello plateado, aturdida, buscando en sus ojos alguna señal de que estaba bromeando. Pero con cada parpadeo de esos ojos, todo lo que reflejaban en él era el rostro de un completo extraño. Capítulo 19. Vuelve la muerte. No. Debajo de la pantalla, Emilia temblaba, con ambas manos presionadas sobre sus ojos, incapaz de atreverse a mirar. Ella había sido quien le dio a Subaru ese nombre en primer lugar. Y ella había sido la que se dio la vuelta y lo condenó por usarlo. Por favor, otro yo, deja que Subaru te llame así. Entiende por qué te llama así. No dejes que se lastime más de lo que ya lo ha hecho. El destino realmente tiene un cruel sentido del humor. Reynard soltó un suspiro cansado. El instinto de Lady Emilia de protegerse, sin ninguna intención de su parte, se había convertido en una espada clavada directamente en el corazón de otra persona. Elsa soltó una risa tranquila y fría y observó el espectáculo que se desarrollaba en la pantalla con curiosidad ociosa. Te preguntaré una vez más, ¿por qué me llamas por el nombre de la bruja de la envidia? No sé quién te puso a la altura de esto, pero es de un gusto espectacularmente pobre. La bruja de la envidia, un nombre tan prohibido que nadie se atreve a pronunciarlo en voz alta, y tienes el descaro de llamarme por él. Absolutamente inaceptable. Natsuki Subaru se encontró en el extremo receptor de un regaño completo de Emilia muy enojada. Si no hay nada más, me voy, tengo cosas de las que tengo que ocuparme. Justo cuando parecía que los dos estaban a punto de separarse en malos términos, Felt aprovechó su momento y entró. Usando su bendición innata del viento, Felt pasó junto a Emilia en un abrir y cerrar de ojos mientras bajaba la guardia y sacó hábilmente la insignia del candidato real de su bolsillo. ¿Estaba haciendo que detuviera aquí tu plan todo el tiempo? ¿Estás trabajando con ese ladrón? No. Emilia llegó a la conclusión de que Natsuki Subaru y Felt eran cómplices. Ante la escena frente a él, Subaru no tenía absolutamente ninguna forma de demostrar lo contrario. Espera, Sateya, déjame explicarte. Natsuki Subaru corrió tras Emilia presa del pánico, pero giró a la izquierda, giró a la derecha y terminó perdiéndola por completo, solo para encontrarse de regreso en un callejón ahora familiar. Y de pie en él, una vez más, estaban Gan, Wen y Trey.
El trío de matones. Apártate de mi camino. Tengo un lugar donde necesito estar y algo que necesito hacer. La cabeza de Subaru era una tormenta de pánico. Ignorando a los 3 matones que ya habían desenvainado sus relucientes espadas gemelas, trató simplemente de pasar junto a ellos. Chic. Un sonido agudo y húmedo atravesó la carne del encuentro de acero del callejón. El filo frío de una cuchilla atravesó el costado de Natsuki Subaru. Tropezó, miró hacia abajo. Rojo brillante empapó su chándal en un instante, la sangre goteaba de la hoja a la piedra de abajo. «Oye, acabas de apuñalarlo sin pensarlo 2 veces». «Eso no es», el idiota entró él mismo. Con un sonido húmedo y chupador, el silencioso matón corto arrancó la hoja hacia atrás, ya se había hundido profundamente. «¿Y ahora qué estás haciendo?». El matón alto miró con incredulidad fresca. «Bueno, sería un desperdicio dejar atrás un buen cuchillo». «Entonces corre. Los guardias estarán aquí en cualquier momento». Natsuki Subaru presionó su mano contra la herida, pero no pudo detener lo que se escapaba. Su visión se nubló rápidamente. Lo único que le quedaba en los oídos era el sonido entrecortado de su propia respiración y los matones alejándose corriendo en pánico. Se arrodilló, impotente. El rostro de Nilia pasó por su mente, la mirada del extraño en sus ojos cuando ella se apartó de él, y la desesperación que brotó detrás amenazó con congelar su corazón. «¿Por qué Aloy siempre determina así?», raspó las palabras en la oscuridad antes de que la conciencia lo abandonara por completo, su cuerpo se aflojó contra la fría piedra del piso del callejón. Una muerte tan absurda como trágica. Esos asesinos se merecen todo lo que se les viene encima. Que la capital real haya caído a este nivel de anarquía, Subaru, este es mi fracaso. Reinhardt cerró los ojos, exhausto, lleno de autorreproches. «Oye, chico, ¿quieres una manzana?». De repente, la voz del vendedor del puesto de frutas volvió a sonar en los oídos de Natsuki Subaru, como una especie de señal llamándolo de regreso. Señor». Natsuki Subaru miró fijamente. «¿Cuántas veces me has visto ahora?», dirías. «¿A qué te refieres? ¿Cuántas veces?». «Esta es la primera vez, obviamente». El vendedor de cabello verde lo miró como si le hubiera crecido una segunda cabeza y volvió a levantar la manzana. «Entonces, ¿quieres una manzana, chico?». Ese breve intercambio pareció desbloquear algo en la mente de Subaru. Parte de la sombra de la muerte se levantó detrás de sus ojos. Se plantó un puño en la cadera, sacó el pulgar y anunció a todo volumen: «Lo siento. Soy un hombre arruinado e indigente de pobreza infinita. Entonces piérdete». La voz furiosa del vendedor del puesto de frutas resonó por toda la calle. Natsuki Subaru encontró un lugar seguro para descansar, luego hizo un balance de todo lo que llevaba. Billetera, teléfono, paquetes de sopa de maíz, fideos instantáneos todos presentes y contabilizados. Ni una sola herida de cuchillo en su cuerpo tampoco. Así que no había sido una alucinación o un sueño febril. Él realmente y verdaderamente había adquirido esa habilidad, algo así como un salto en el tiempo, y además de eso, se activa cada vez que muere, restableciendo todo a un punto fijo, rebobinando efectivamente el mundo entero. Para obtener un poder directamente de los juegos y el anime, la mente de Subaru ya había dado 3 vueltas a su alrededor. Por este medio nombró esta habilidad: «Regresa con la muerte». Natsuki Subaru le dio una palmada en el muslo con una grieta, y una luz brilló en sus ojos como nada que hubiera estado allí antes. Una habilidad para rebobinar el tiempo es un regalo raro, pero la condición de perdedor de tener que morir realmente para activarla me conviene hasta el suelo. La revelación lo golpeó como una inyección de adrenalina directa al corazón, quemando instantáneamente el miedo y la desesperación que dejaron 2 muertes. Lo que significa que Satella no me ha ayudado en absoluto en este 4º ciclo, así que cada deuda que le debía se borra, ¿verdad? Subaru trató de imaginar el futuro, prácticamente lleno de emoción. En ese caso, olvídate de todo ese lío, vende el teléfono de inmediato para engordar la billetera y usa mi conocimiento del mundo moderno para vivir la buena vida en otro mundo. El sueño está a nuestro alcance, ¿no? Correcto, viejo. Subidos de tono, Subaru entabló una conversación con el dueño de un puesto cercano, como si fueran viejos amigos. ¿Qué me estás preguntando? ¿Cómo debería saberlo? El dueño del puesto le devolvió la mirada, sorprendido y claramente poco acogedor. No me hables de la nada.
No quiero ser parte de los problemas de otras personas. Subaru parpadeó, recogió sus cosas, se levantó y salió a la calle, caminando y pensando con la cabeza gacha. Es justo, no importa en qué mundo te encuentres, la mayoría de las personas viven según el principio de la menor participación. Pero, los pensamientos de Subaru estaban en espiral. La imagen que había pasado por su mente primero fue Emilia saliendo a la boca de ese callejón como una diosa descendió, salvándolo. Pero esa es exactamente la razón por la que los idiotas que todavía corren para salvar a alguien, incluso cuando ellos son los que están en peligro, ellos también existen. Existe incluso si Satella no me conoce, Felt seguirá robando la insignia, seguirá rastreándola hasta la casa del botín, y luego esa mujer Elsa lo hará. Maldita sea, no importa cuántas veces empiece de nuevo, se desarrolla de la misma manera. ¿Es esto lo que llaman inercia histórica? Correcto. Ya me he decidido. Natsuki Subaru apretó el puño hasta que se mordió las uñas en la palma de la mano. El dolor lo agudizó. El objetivo sigue siendo el mismo. Recuperar la insignia de Satella y asegurarse de que supere esto de una pieza. Y esta vez, al menos, estoy haciendo que me digas su verdadero nombre. Gracias, Subaru Alois por siempre hacer esto por mí. Emilia se tapó ligeramente la boca con una mano, con los ojos llenos de lágrimas. Y aquí pensé que era el tonto de un mes, Subaru es el verdadero tonto. El mayor tonto de todos, el tipo que se lanza de cabeza al peligro solo para ayudar a alguien más. Al final, Emilia había pasado de las lágrimas a una risa acuosa, su voz un murmullo cariñoso y burlón. Natsuki Subaru 10 moriste una y otra vez, y aún te negaste a rendirte. Reinar murmuró casi para sí mismo. Reconozco tu coraje y tu resiliencia. Si el futuro mostrado en la bendición no te hubiera incluido quemar la capital real Ting, creo que, en ese entonces, nos habríamos hecho muy buenos amigos. Elsa soltó una risa baja y retumbante, como si luchara por contener su emoción. Incluso contra una brecha de fuerza tan enorme, él no renunciará a vencer a alguien mucho más fuerte con nada más que pura agallas. Ese es el Subaru que conozco. Oye, señor. Después de un tramo de carrera, Natsuki Subaru llegó al puesto del vendedor de frutas de cabello verde, sin aliento. ¿Qué pasa? ¿Te quebraste, chico? Capítulo 20. El cazador de intestinos que regresa. Oye, viejo, quería preguntar sobre algo. ¿Ha habido algún robo por aquí últimamente? ¿Tienes nervios? Haces preguntas sin comprar nada. El vendedor del puesto de frutas soltó un suspiro. Ese tipo de cosas suceden todo el tiempo por aquí, pero el de ahora era otra cosa. Alguien soltó 2 o 3 hechizos directamente en los pilares de hielo, abiertos como flechas en esa pared de allí. Dejó agujeros por todas partes. Mientras hablaba, el vendedor inclinó la cabeza, haciendo un gesto para que Natsuki Subaru mirara hacia el tramo de pared cercano. Así que ya era demasiado tarde. En el momento en que Subaru escuchó eso, su mente fue directamente a Satella. Sus hombros se inclinaron y una sorda punzada de frustración se instaló en su pecho. Pensé que si podía evitar que me robaran la insignia, tal vez podría ver. Entonces, ¿qué te pasó? ¿Te robaron algo? Preguntó el vendedor, dándole una mirada extraña. No es nada tan gracias, viejo. Me dijiste todo eso a pesar de que no compré nada. No es gran cosa. El vendedor de cabello verde sonrió al recordar el momento. Una niña arruinada como tú ayudó a mi hija a encontrar el camino a casa cuando se perdió. Natsuki Subaru sintió algo moverse en su pecho. Entonces, incluso sin él allí, Satella todavía se había detenido para ayudar a una niña perdida de cabello verde a llegar a casa. Así que ese es el peso del destino, presionando las cosas para que vuelvan a estar en forma UE. Muy bien. Nuevo plan. Llego a la casa del botín antes que él se compró la insignia de Satella de vuelta. Con su objetivo asegurado, Natsuki Subaru partió a un ritmo rápido, rebosante de energía renovada. Como esperaba Every, cada vez que entro en este callejón, ustedes 3 reaparecen justo en el momento justo como NPC. Ya no puedo decir que estoy sorprendido. Natsuki Subaru le tapó la cara con una mano y miró a los 3 matones familiares frente a él con resignación exhausta. ¿De qué ha estado murmurando este tipo desde hace un momento? HMPH. Entregue cualquier cosa valiosa si no quiere lastimarse. Natsuki Subaru soltó una risa fría.
Encontrándome en la misma situación 4 veces seguidas, incluso yo aprendí la lección. Respiró hondo, como si estuviera acumulando hasta la última gota de aire en sus pulmones para lo que vendría después. Guardias. ¿Qué crees que estás haciendo? Los 3 matones entraron en pánico de inmediato, pero Subaru no había terminado. Preocupado de que no fuera suficiente, pellizcó su voz en un falsete agudo y siguió gritando. Ayuda, que alguien envíe un hombre aquí. Detente, no me toques, no te atrevas. Cierra la boca. Los 3 matones estallaron en furia furiosa y humillada. Eso servirá. De repente, una imponente figura roja entró en la boca del callejón donde la luz del sol atravesaba directamente. Cabello rojo, y la espada de un caballero grabada con una marca de garra de dragón, es ese Reynard. Uno de los matones quedó paralizado, las palabras brotaron de él en un murmullo. Parece que las presentaciones no son necesarias, aunque ese título en particular todavía me parece un poco prematuro. El santo de la espada, Reynard, hace su entrada. PFFT ahora hay una escena familiar. Menos mal que Subaru no se enamoró de ti por eso, o las cosas se habrían puesto incómodas para mí. Elsa dirigió su jab silencioso a los 2 sentados a su lado, su mente ya estaba pensando en otra cosa. Si organizo que unos matones arrinconen a Subaru y luego me abalanzo para salvarlo en el momento justo, ¿crees que él también se enamoraría de mí? Elsa apoyó la barbilla en la mano y murmuró para sí misma. Ese método realmente parece valer la pena intentarlo. Subaru sigue siendo tan verde en este momento, después de todo. Mientras tanto, la expresión de Emilia en el otro lado había adquirido una cualidad claramente inquietante. Ojos oscuros y tormentosos, como si un torrente de pensamientos profundamente poco caritativos pasara por su cabeza. Entonces Reynard también salvó a Subaru de esta manera, lo que significa que ya no soy el único en el corazón de Subaru. Subaru-kun, realmente eres un hombre con mucho por lo que responder. Reynard, sintiendo 2 miradas de significado indeterminado fijadas en él, sintió una presión débil pero inconfundible. En este momento, Reynard era, como siempre, la imagen de la humildad caballeresca. No sé cuánta ayuda puedo ser realmente para el joven de allí, pero si tiene la intención de causar problemas, tendré que ofrecer cierta resistencia. Lo dijo con una sonrisa constante en todo momento, sin burla, sin arrogancia, simplemente afirmando, con calma compostura, exactamente lo que había en su corazón. Tienes que estar bromeando, corre. Los 3 matones, naturalmente, no tomaron eso como una invitación para quedarse. Se revolvieron el uno sobre el otro en su prisa por huir del callejón. Después de un breve intercambio con Reynard, Natsuki Subaru se sintió genuinamente cálido con este caballero cortés y modesto. Reynard le había ofrecido su ayuda si alguna vez la necesitaba, pero con Elsa en la foto, Subaru finalmente decidió no invitarlo a los barrios marginales. Todavía no sé su nombre, pero has visto a una chica de cabello plateado con una túnica blanca por aquí. Y ella es una belleza incomparable, debo agregar, Subaru siguió adelante. Cabello plateado, una bata no, me temo que no. Reynard lo consideró por un momento, con expresión tranquila, y luego dio su respuesta. Entonces, si la ves, dile que no vaya a la casa del botín pase lo que pase. Encontraré lo que ella está buscando y se lo devolveré yo mismo. Natsuki Subaru sostuvo la mirada de Reynard, con los ojos firmes con determinación, haciéndole una promesa a una chica cuyo paradero aún no conocía. Entendido. Si me encuentro con ella, me aseguraré de pasarlo. Gracias. Te lo pagaré algún día, lo juro. Saludando por encima del hombro sin mirar atrás, Natsuki Subaru salió del callejón y se dirigió hacia los barrios marginales. Cuídate, Subaru. La luz del mediodía se derramó por el callejón, atrapando a Reynard de cintura para abajo. La sombra caía precisamente sobre su rostro, haciendo imposible leer su expresión. Al ver esto, Emilia se volvió hacia Reynard con una mirada llena de silenciosa queja. ¿Por qué engañaste a Subaru? El cabello plateado es lo suficientemente raro como para que hayas pensado en mí, Reynard. No tenía intención de engañar al señor Natsuki Subaru. Pude sentir la sinceridad en sus palabras, y creo que el otro yo pensaba lo mismo. Entonces, en verdad, era solo que me preocupaba que pudiera surgir algún malentendido.
Reynard explicó, su expresión compuesta. Además, no estuve de acuerdo con su solicitud. Una vez que haya acordado algo, lo llevaré a cabo. Esa es mi promesa, la de Reynard. Qué respuesta tan resbaladiza. Emilia soltó un pequeño suspiro, decidió no presionar más el punto y volvió su atención a la pantalla. Natsuki Subaru acababa de terminar de preguntar por la dirección de Felt y se apresuraba a avanzar, cuando, a toda prisa, se topó directamente con una mujer con una túnica negra y una figura llamativa. «Oh Dios, lo siento, ¿estás bien?». Para sorpresa de Subaru, ella fue quien se disculpó primero. «Bien, bien, no dejes que la apariencia te engañe, la dureza es lo mío». King Subaru siguió hablando mientras miraba hacia arriba, con los ojos recorriendo reflexivamente la cara debajo de la capucha negra. En el momento en que distinguió sus rasgos, cada gota de sangre en su cuerpo pareció convertirse en hielo. La mujer que estaba frente a él con esa túnica negra era Elsa, disfrazada. La mujer cuyo rostro por sí solo fue suficiente para inundar la mente de Natsuki Subaru con imagen tras imagen de ser asesinada. Miedo, directed y rabia dirigidos a mí. ¡Qué aroma tan delicioso! La mirada que Elsa puso en Subaru era la de un depredador detectando presas, su lengua trazó un camino lento y sin prisas a través de la curva de sus labios. Never no importa. Por mucho que me tiente, no puedo permitirme causar conmoción en este momento. Elsa lo dijo con genuino pesar, frenando el impulso, y pasó directamente junto a Natsuki Subaru sin dar zancadas. Subaru instintivamente giró la cabeza y inclinó su cuerpo para mantenerla frente a él, negándose a dejar que su espalda mirara hacia ella. Observó a Elsa pasar lentamente junto a él, la creciente sensación de peligro desaparecía con cada paso que daba, y luego, de repente, la tensión dentro de él colapsó. La forma en que dices las cosas, honestamente aterradora. Si eres tan aterrador, no desperdiciarás toda esa cara bonita tuya. Debe haber sido una obstinada negativa a mostrar debilidad lo que hizo que Natsuki Subaru esbozara una sonrisa rígida y respondiera sin pensar. Y por esas palabras, Elsa, que ya se había alejado varios pasos, desapareció sin hacer ruido, y en el lapso de un solo suspiro, regresó, parada justo frente a él. De repente, los dos estaban cara a cara, con el cálido aliento de cada uno de ellos bañándose sobre la piel del otro. Todos los músculos del cuerpo de Natsuki Subaru se bloquearon a la vez. Apretó los dientes y miró fijamente a la mujer sin pestañear. Y Elsa, en silencio, sin prisas, saboreó cada destello del miedo desprevenido que se extendía por el rostro del niño, con los ojos iluminados con fría diversión. Capítulo 21. La bruja del reencuentro. Vaya, qué lengua plateada. La mirada burlona de Elsa tenía un filo vicioso y helado. Sería aún mejor si pudieras ocultar esa hostilidad tuya. Pero luego su expresión cambió y su voz se iluminó casi juguetonamente. Bueno, entonces, lo dejaré aquí por ahora. Tengo la sensación de que nos volveremos a encontrar. Elsa se levantó y se despidió, y mientras lo hacía, retiró la mano que había colocado sobre el abdomen de Natsuki Subaru, encima de su propia palma. Esa mano había llegado allí porque Subaru, sobresaltado hace un momento, instintivamente se había agachado para cubrirse el estómago. Eso fue maravilloso. Debajo de la pantalla, las mejillas de Elsa estaban sonrojadas, su respiración acelerada, todo su pecho subiendo y bajando en rápidas olas, como si estuviera montando una marea de placer. ¡Qué pequeña y acogedora disputa! Especialmente sabiendo que si Subaru dice una palabra equivocada, lo mato con mis propias manos. Ese tipo de caminata por la cuerda floja es simplemente ir irresistible. HMPH. Asqueroso. A su lado, la mirada de Emilia estaba helada, goteando de desprecio. ¿Realmente pensó esta mujer que podía competir con ella por Subaru? ¿No podía haberlo asustado que ya estaba Subaru? No importa cómo lo mire, Elsa no tiene ninguna posibilidad. Absolutamente no. Natsuki Subaru localizó rápidamente a Felt, y después de intercambiar púas con ella por un momento, finalmente se dirigió a la casa de botín para el intercambio. Toc, toc, toc. La transacción estaba en marcha cuando de repente sonó un golpe en la puerta de la casa del botín. ¿Quién es? El viejo Rom entrecerró los ojos hacia la entrada, perplejo. Podría ser mi invitado, aunque parecen un poco tempranos. Con eso, Felt se movió hacia la puerta para abrirla.
no lo abras. Todo el cuerpo de Natsuki Subaru tembló, su mente inundada de destellos del segundo bucle. Elsa se abrió paso a la fuerza en la casa del botín y masacró a todos los que estaban adentro. «Te matarán», gritó la advertencia con horror desesperado e indefenso. Cuando la puerta se abrió lentamente, la luz moribunda del sol poniente atravesó el marco, un resplandor que se sintió como el último resplandor del mundo antes de que llegara el infierno. Y, sin embargo, la figura que estaba parada en la puerta no era Elsa. ¿Quién está hablando de matar a alguien? No voy por ahí haciendo cosas peligrosas como esa de la nada. Una belleza de cabello plateado asomó la cabeza con cautela y, después de confirmar que no había peligro, entró de lleno en el centro de la puerta, haciendo pucheros y hablando con claro disgusto. Satella, no, Emilia, presionó una mano contra la puerta abierta y se quedó allí con el otro puño plantado en la cadera, visiblemente hinchada de indignación. Al ver a Emilia, la expresión de conmoción de Natsuki Subaru se congeló en su rostro. Felt quedó boquiabierta, con el rostro escrito con la inconfundible culpa de alguien atrapado infraganti por la misma persona a la que habían robado. Emilia barrió su mirada por la habitación, luego frunció el ceño de esa manera adorablemente fruncida suya, trabajando visiblemente duro para que su expresión pareciera fría, con la esperanza de que eso comunicara con éxito que estaba enojada. ¿Fue esta reunión una reunión, o un primer encuentro? Después de un breve enfrentamiento, Natsuki Subaru se recordó a sí mismo la naturaleza gentil de Emilia, tan completamente diferente a la cruel cazadora intestinal, y dejó escapar un suspiro de alivio. Está bien, está bien. En este punto, Felt, solo date prisa y devuelve la insignia. Y se sentó, en realidad, no importa. Solo sal de aquí lo más rápido que puedas, y vigila esa placa para que nadie la robe de nuevo. Lo que está contigo de repente. Emilia perdió el equilibrio por la repentina calidez y tranquilidad de Natsuki Subaru. Ella estaba a punto de preguntarle al respecto, cuando vio la expresión de puro terror inundar el rostro de Subaru y lo escuchó gritar. «Puck, barrera, ahora». Justo a tiempo, un círculo mágico conjurado interceptó la espada que Elsa ya había enviado volando. Eso estuvo cerca, realmente nos salvaste allí. Puck asomó su cabecita por dentro del cabello de Emilia y le dio un pulgar hacia arriba a Natsuki Subaru. Buen trabajo, Puck, y afortunadamente aún no son más de las 5, así que no has marcado el reloj. Te debo una. Natsuki Subaru respondió, genuinamente encantada. Un espíritu HHM, un espíritu real. ¡Qué maravilloso! Una risa, uno que hizo que los escalofríos se arrastraran por la columna vertebral. De repente sonó la voz de una mujer empapada de malicia. La espada de Elsa no había atravesado nada más que el aire. Ella volteó en el aire y aterrizó sin hacer ruido. Nunca antes le había abierto el vientre a un espíritu. Miró a Puck con emoción absorta y sin pestañear. Felt sabía claramente quién era Elsa, y su enojo por la traición de Elsa a su acuerdo era evidente en su rostro. Elsa, sin embargo, le dio la vuelta y culpó a Felt por hacer un trabajo descuidado, razón por la cual Emilia los había seguido hasta aquí. Todo charla y sin resultados cuando cuenta. En este punto, en lo que respecta a Elsa, la única opción que quedaba era matar a todos en la habitación. No te atrevas a bromear conmigo. Natsuki Subaru avanzó furioso, plantándose frente a Felt y gritándole a Elsa. Deja de molestarte con un niño tan pequeño, monstruo obsesionado con las tripas. Felt está luchando con todas sus fuerzas solo para sobrevivir, y tienes el descaro de hacer una rabieta porque tu pequeño plan se descarriló. ¿Qué? Tienes 5 años. ¿Tienes idea de cuánto duele abrirte el estómago? ¿Por qué lo hago? Muestra un respeto básico por la vida, pedazo de basura absoluto. Subaru, eres tan genial. Superando su miedo para ganar tiempo para mi magia, desgarrando a Elsa de esa manera. Al escuchar esas palabras, el amor en los ojos de Emilia casi se desbordó. Porque sí, en la superficie, Subaru defendía el fieltro. Pero ella sabía la verdad. Hacía tiempo que había recuperado los recuerdos de bucles pasados, así que, por supuesto, sabía la verdadera razón por la que Natsuki Subaru le gritaba así a Elsa. Y un Subaru como este, a sus ojos, él era la persona más deslumbrante del mundo entero. Así es, Subaru, sigue insultándome, así como así. A su lado, Elsa se retorcía inquieta en su asiento.
Este Subaru no se parecía en nada al silencioso y callado que ella conocía. Este Subaru, lanzándole insultos sin una pizca de piedad, le estaba dando un tipo de experiencia completamente diferente, como si se hubiera abierto de par en par una puerta a un mundo completamente nuevo. A estas alturas ya estaba empapada de sudor, mechones húmedos de cabello pegados a sus mejillas sonrojadas. Qué pena, en realidad no puedo recibir el castigo de Subaru en persona. Solo que te griten no es suficiente. Un destello de arrepentimiento genuino cruzó por el rostro de Elsa. Está bien. Eso es suficiente estancamiento. Después de pasar mucho tiempo para llamar la atención de Elsa, Natsuki Subaru finalmente se detuvo una vez que el momento se sintió bien. Pugo, acaba con ella. Toda la torpe y poca actuación digna de todas las edades. Permítame cumplir con sus expectativas entonces. El espíritu Put canalizó toda la energía mágica que había reunido durante ese periodo de tiempo, cristalizándola en cientos de pilares de hielo que estallaron alrededor de Elsa desde todas direcciones, dejándola sin ningún lugar para huir. Mi nombre es Puck, jovencita, recuérdalo antes de morir. Puck guiñó un ojo con picardía, agitó un poco su pequeña mano y los pilares entraron enjambrados, tragándose a Elsa entera. Un aluvión de esa escala debería haber congelado a Elsa en un enorme bloque de hielo. Como mínimo, debería haberla dejado completamente inmovilizada. Sin embargo, lo que siguió desafió las expectativas de todos. El enorme bloque de hielo que encerraba a Elsa aguantó solo un segundo antes de romperse. Esto es lo que ellos llaman venir preparados. Elsa se rió en voz baja, incluso había anticipado esto. Usando la capa negra antimagia que llevaba, había anulado lo que habría sido un solo golpe fatal. Con un destello de luz, la capa sobre el cuerpo de Elsa se disolvió en un instante, revelando la figura lujosamente madura debajo. Sus hombros pálidos y lisos estaban descubiertos al aire libre. Su pecho lleno y flexible fue empujado hacia arriba y hacia adelante por la prenda ajustada debajo. Sus piernas largas y bien formadas, envueltas en medias negras, estaban tensas y equilibradas sobre un par de tacones negros. Capítulo 22. Subaru y yo, estamos mutuamente enamorados sin la protección de su capa. Elsa no se volvió cautelosa en lo más mínimo. En todo caso, su hambre de batalla solo se agudizó. Después de un prolongado intercambio, Puck intentó tender una trampa y acabar con ella con su magia de ataque más devastadora, y fracasó. Lo siento, Lia. Estoy completamente sin maná. Creo que necesito dormir un rato. Si las cosas alguna vez se ponen realmente desesperadas, llámame incluso si te cuesta el alma, ¿de acuerdo? Emilia sonrió suavemente para tranquilizarlo. Me las arreglaré solo después de esto. Descansa bien, Puck. Sin Puck, Elsa tomó la delantera casi de inmediato. En poco tiempo, Emilia fue expulsada volando por una patada que la dejó fuera de la pelea. El viejo Rom saltó justo detrás de ella, pero la velocidad de Elsa también le restó trabajo. En cuanto a Felt, apenas logró lanzar un solo cuchillo arrojadizo antes de que Elsa le negara cualquier posibilidad de una confrontación real. «¡Qué niña tan traviesa!», dijo Elsa, sin prisas como siempre, con una sonrisa burlona jugando en sus labios mientras se acercaba. Sin determinación, sin poder para luchar. Al menos, deberías haberte quedado acurrucado en silencio en tu esquina. Avanzó sobre el fieltro, levantó su cutri y lo bajó rebanándolo. Pero la cuchilla no cortó nada. Voy con todo. Natsuki Subaru se lanzó en un aparejo volador, desgarrándose por debajo de la espada de Elsa. Elsa reaccionó instantáneamente y se movió para perseguirla, pero Emilia, habiendo logrado recuperarse, envió un pilar de hielo disparando para comprar un precioso segundo de retraso. «Corre, fieltro, te haré una apertura». Natsuki Subaru la miró fijamente con una mirada firme e inquebrantable y lo declaró como un voto, las palabras de un estudiante de secundaria con al menos cierta apariencia de conciencia, discutible. Por lo menos, él no estaba dispuesto a quedarse quieto y ver morir a una niña pequeña como ella frente a él. Después de una lucha desesperada y enredada, cumplió esa promesa. Pateó una tabla suelta en el último segundo para desviar el cuchillo arrojadizo que Elsa había enviado volando con una certeza asesina. Felt escapó. «Ya he tenido suficiente de este pequeño espectáculo secundario», dijo Elsa con pereza, golpeando casualmente un pilar de hielo entrante con un movimiento de su espada.
Frente a Emilia ahora, parecía completamente despreocupada. Si tienes algún último truco bajo la manga, te sugiero que lo saques ahora. Sí tengo uno, respondió Emilia, dudando. Pero nadie, excepto yo, sobreviviría. Un sudor frío se deslizó por la sien de Natsuki Subaru. Él se apresuró a detenerla. Por favor, no hagas eso. Te lo ruego, no actúes por impulso. No iba a hacerlo. Emilia levantó ambas manos, lista para lanzar otro pilar de hielo en cualquier momento, y miró de reojo a Natsuki Subaru. ¿Es solo que Steel todavía estás luchando tan duro? Ella volvió a mirar hacia adelante, frunció el ceño débilmente, su voz en voz baja y seria. Natsuki Subaru giró la cabeza y miró fijamente, con la boca abierta en silenciosa conmoción, a la mejilla levemente enrojecida de Emilia. Esas palabras, empapadas tan a fondo en todo lo que hacía Emilia, enviaron una cascada de imágenes corriendo por su mente. La primera vez que la vio en ese callejón trasero, ese rostro angelicalmente hermoso, el que le había hecho arder las mejillas sin su permiso. La sonrisa que lucía en la torre, su mano suave contra la de él. La forma en que se había visto en el puente en comunión con los espíritus, rodeada de luz como algo salido de un sueño. Sus intentos malhumorados y poco convincentes de parecer enojada. La alegría abierta y desprevenida en su rostro cuando estaba feliz. Cada momento que alguna vez había hecho saltar su corazón, surgieron todos a la vez. Resultó que todo eso nunca lo había abandonado realmente. Y Emilia, ella siempre había sido la misma chica angelical. Ella no había cambiado en absoluto. ¿Qué pasa, Subaru? Emilia observó con preocupación cómo Natsuki Subaru se tambaleaba inestablemente de regreso a sus pies. Nada, dijo. Finalmente recordé por qué vine aquí en primer lugar. Natsuki Subaru sonrió, se estiró a toda su altura y se enfrentó directamente contra Elsa. Tráelo. No tengo miedo, quien necesita un último recurso de todos modos, agarró el enorme garrote del viejo Rom en una mano y niveló el otro extremo hacia Elsa como un desafío. Voy a enviarte volando yo mismo. Con los ojos encendidos por la convicción, Natsuki Subaru pronunció su declaración, la última. Subaru, eres tan genial. Debajo de la pantalla, la mirada de Emilia se había vuelto increíblemente suave, sus ojos prácticamente brillando. Especialmente ahora que ella sabía que todo lo magnífico que Subaru acababa de hacer, él lo había hecho completamente por ella. Ese conocimiento hizo que las emociones que brotaban dentro de ella fueran imposibles de contener. Durante todo este tiempo, ella nunca lo había entendido realmente. En su memoria, Subaru siempre la había mantenido dentro de un mundo blanco como la nieve. Paredes blancas, ropa blanca, incluso la cama no era más que blanca. Una jaula inconfundible construida íntegramente en blanco. Y solo cuando Subaru estaba completamente agotado, su espíritu desgastado hasta los huesos, ella alguna vez tendría la oportunidad de verlo. Ella apoyaba su cabeza en su regazo y le frotaba suavemente las sienes. Eso, y nada más, era todo lo que Emilia había podido hacer desde el día en que fue encarcelada. Al principio, se había quemado de rabia con Natsuki Subaru por encerrarla así. Pero en los raros momentos que compartieron, ella había visto al niño acostado contra ella. Las lágrimas que escapaban de las comisuras de sus ojos sin que él se diera cuenta, las expresiones frágiles y descuidadas que dejaba escapar. Ese sentimiento, de ser necesitada, de llenar un vacío que nunca había sabido llenar en sí misma, sofocó gradualmente su enojo, y poco a poco había llegado a aceptar este retorcido arreglo entre ellos. Hasta, el día en que todo cambió. Incluso desde dentro de su jaula de color blanco puro, Emilia podía decir que había llegado el juicio. Porque las naciones del mundo, unidas en un raro acuerdo por su indignación por el brutal reinado del rey de la purga Natsuki Subaru, habían enviado a Reinhardt para poner fin al mal. Y así Emilia se había enfrentado a una elección. Permanecer como la princesa encarcelada y esperar el rescate del caballero. O caminar por el mismo camino que el villano Natsuki Subaru, hasta el amargo final. Sin embargo, sin dudarlo un momento, Emilia tomó su decisión. Ella saldría de esta jaula si tuviera que hacerlo, porque iba a estar al lado de Natsuki Subaru. Este sentimiento se llama amor. Emilia todavía no entendía completamente su propio corazón. Ella simplemente se había movido por puro instinto.
Pero ese estado de cosas solo duró hasta el instante en que su mano tocó la puerta de la jaula, y luego todo se vino abajo. En el momento en que Emilia tocó la puerta, hasta la última de las complejas formaciones de sellado grabadas desapareció, como si nunca hubieran existido. En verdad, desde el mismo día en que se construyó esta jaula, Natsuki Subaru la había diseñado para que pudiera destruirse desde adentro con facilidad. Lo que significaba que, si Emilia alguna vez hubiera querido, podría haberse ido en cualquier momento. Esta celda tenía a un prisionero que había elegido, por su propia voluntad, quedarse. En el instante en que salió, Emilia lo entendió y finalmente vio claramente su propio corazón. Sí. Amo Subaru. Eso está fuera de toda duda. Emilia se liberó del recuerdo y levantó los ojos para fijarlos en Natsuki Subaru, allí en la pantalla frente a ella. Y ahora lo entiendo. Subaru también me ama. Eso está igualmente fuera de toda duda. Nos amamos el uno al otro. No hay duda al respecto. Inclinó ligeramente la cabeza. Un destello de memoria cruzó por su mente. El rey de la purga Natsuki Subaru, ante su sincera confesión, huyó presa del pánico nervioso, y luego la borró por la fuerza. Lamento que me haya tomado tanto tiempo darme cuenta, Subaru. Volvió a inclinar la cabeza, su voz teñida de una tristeza silenciosa. Supongo que por eso tu amor por mí se desvaneció lentamente, pero está bien. De aquí en adelante, me aseguraré de que sientas mi amor en cada momento, sin pausa. Capítulo 23. Reynard sube al escenario. Este es un lado de Subaru que nunca había visto antes, pero ¿sabes qué? Creo que me gusta aún más. Elsa apoyó una mejilla en la palma de la mano, sus ojos entrecerrados brillando con una luz carmesí, la imagen misma de una obsesión desquiciada. Sí, así como así, golpéame más fuerte, o déjame cortarte, sacar más sangre, hasta que esas hermosas entrañas finalmente se derramen. Elsa observó cómo su pantalla se tejía y esquivaba con creciente insatisfacción. Pero luego, en el momento en que su contraparte en la pantalla cortó a Natsuki Subaru y le sacó sangre, la insatisfacción se desvaneció en pura emoción temblorosa. Gotcha. Con el aire despreocupado de alguien que había estado jugando todo el tiempo, la Elsa en la pantalla captó la pierna que Natsuki Subaru había levantado de una patada y le sonrió, tierna e indulgente. En ese instante, las sonrisas de dos Elsas, una en la pantalla y otra debajo, se superpusieron en perfecta y misteriosa sincronía. No es que Elsa en la pantalla tuviera ninguna intención de ser amable con él. Levantó su cutri y lo bajó barriendo. Y entonces, eso es suficiente. Una voz clara y fría sonó desde arriba. Un instante después, el techo de la casa del botín explotó con una grieta atronadora, y un agujero irregular se abrió de golpe, bañando la habitación en astillas y polvo. Cuando la nube se asentó, una figura pelirroja quedó al descubierto. La espada del dragón colgando de su cadera, su mirada afilada como una espada. Fue Reynard. Sus ojos atravesaron el caos y se fijaron en los dos combatientes. Ese único anuncio no solo detuvo al cutri descendente, sino que congeló toda la atmósfera de la habitación. Bien. Parece que no llegó demasiado tarde. Tú eres. Los ojos de Elsa parpadearon, una nota de gravedad se filtró en su mirada, por lo demás tranquila. Reynard. Natsuki Subaru fue el primero en identificar al joven pelirrojo, aunque en su memoria, Reynard solo había sido un guardia de puerta ordinario. Eso es correcto. Lamento llegar tarde, Subaru. Reynard lo saludó con una sonrisa tranquila y relajada, apenas perdonando una mirada a Elsa, no por ignorancia, sino por pura e inquebrantable confianza en su propia habilidad. Cabello negro, ropa negra y esa espada de estilo norteño, no hay duda. Eres el cazador de intestinos, ¿verdad? ¿Qué tipo de nombre de pesadilla es ese? Natsuki Subaru, que de alguna manera se había desplazado a una posición detrás de Reynard sin que nadie se diera cuenta, dio un escalofrío exagerado. Es un apodo derivado de su método característico de matar. Ella es una criminal peligrosa con una reputación bastante notoria. Reynard declaró la identidad de Elsa en un tono práctico. Elsa, por su parte, no iba a quedarse atrás. Le devolvió el favor y puso al descubierto la identidad de Reynard sin dudarlo un momento. Reynard, ¿verdad? Caballero entre caballeros, heredero del linaje del Santo de la Espada. ¡Qué maravilloso! Otro oponente interesante se me ha presentado. Subaru, por favor, da un paso atrás.
Deja el resto a mí. La sonrisa de Reinhard tenía un filo afilado, la confianza absoluta de alguien que se hace llamar más fuerte. Ella es una mujer monstruosa, no te atrevas a bajar la guardia. Natsuki Subaru gritó la advertencia, luego obedientemente se volvió y se apartó del camino. Reinhard soltó una risa tranquila y divertida. Afortunadamente, cazar monstruos es exactamente lo que mejor hago. Dejando a un lado el otro lado de la habitación, donde Emilia, de buen corazón, estaba ocupada atendiendo las heridas del viejo Rom, la batalla entre Reinhard y Elsa estalló sin demora. Prefiero no ser demasiado rudo con una oponente femenina. Cuando Elsa vino cargando directamente hacia él con su kukri levantado en alto, Reinhard sonrió y adelantó su pie izquierdo. La energía mágica surgió por todo su cuerpo. Rompió las tablas del piso debajo de él con el mismo movimiento, interrumpiendo el columpio de Elsa antes de que pudiera aterrizar. Sin perder el ritmo, aprovechó la fracción de segundo en que su cuerpo se puso rígido y empujó su pie derecho hacia su costado con una velocidad aterradora. Tud. Casi simultáneamente, el sonido de la patada conectándose y el sonido de Elsa estrellándose contra el suelo y rodando varias veces sonaron como uno solo. Las palabras de Reinhard habían sido lo suficientemente amables. Su pie, sin embargo, no mostró absolutamente ninguna piedad. Desafortunadamente, la espada del dragón no había reconocido la fuerza de Elsa como digna, por lo que no se pudo desenvainar. En aras de una apariencia de justicia, Reinhard levantó una espada larga estándar que convenientemente había caído cerca, atrapándola con la práctica facilidad. ¡Maravilloso! No te contengas, dame todo lo que tienes. Elsa esbozó una amplia sonrisa maníaca, emocionada de enfrentarse a un adversario poderoso. Cuando él se entró corriendo de nuevo, Reinhard la recibió con un simple corte horizontal directo, nada sofisticado, nada llamativo. En un intercambio, Elsa fue desarmada. Su kukri fue enviada volando por la espada larga. Reinhard predijo con precisión dónde aterrizaría y lo sacó limpiamente del aire. Ahora que has perdido tu arma, te aconsejo que te rindas mientras puedas. La sonrisa de Elsa no flaqueó ni por un instante. Escondió ambas manos detrás de la espalda y volvió a atacar a Reinhard, como si hubiera renunciado a toda resistencia y simplemente se precipitara de cabeza hacia su propia muerte. Ella tiene una segunda espada, Reinhard. En el momento crítico, Natsuki Subaru, que había mantenido los ojos pegados al campo de batalla, gritó la advertencia a tiempo. Reinhard reaccionó instantáneamente, retrocediendo lo suficiente como para dejar que el arco de un segundo kukri atravesara el aire directamente frente a él. Me sorprende que lo supieras. Perder su marca no desconcertó a Elsa en lo más mínimo, incluso tuvo el tiempo libre para sonar genuinamente impresionada. Porque lo he experimentado de primera mano, murmuró Natsuki Subaru, casi para sí mismo. Pero tengo más de 2 colmillos, ¿sabes? Seguimos adelante. Elsa no mostró rastro de rendición, extendiendo la invitación a continuar tan audazmente como siempre. Si corto todas las armas que tienes, finalmente estarás satisfecho. Había heridos en la habitación, y Reinhard no tenía ningún deseo de alargar esto. Su único objetivo era derrotar a Elsa y expulsarla. Pero Elsa no estaba de humor para aceptar tales términos, y su respuesta llegó con una voz tan dura y fría como el hierro. ¿Sin colmillos? Entonces usaré mis garras. ¿Sin garras? Luego mis huesos. ¿Sin huesos? Entonces mi vida misma. Mientras hablaba, Elsa comenzó a moverse por el techo a una velocidad cegadora, dejando un rastro de imágenes residuales a su paso. Fue un esfuerzo desperdiciado. Los ojos de Reinhard ya se habían fijado en ella, y no importaba cómo se retorciera, saltara o girara, cada movimiento permanecía cristalino para él. Este es el camino del cazador intestinal. Él zapateó el techo en busca de impulso y se lanzó hacia Reinhard una y otra vez, kukri cayendo en una sucesión implacable. Clan. 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 Reinhard paró cada golpe con su espada larga, completamente intacta. ¿No me dices que incluso Reinhard está siendo empujado a una pelea desesperada? Viendo cómo se desarrollaba el feroz intercambio ante él, Natsuki Subaru no pudo evitar dejar escapar su ansiedad. ¿Qué merece una mujer humilde como yo, combinando golpes con el gran santo de la espada?
Elsa soltó una risa suave y se volvió para mirar a Reynard, que estaba parado a poca distancia, molestándolo con su tono. El día en que ardió la capital real, quemé hasta el último avivamiento que tuve, e incluso entonces, solo logré contener al santo de la espada por un momento. La expresión de Reynard permaneció serena. Después de todo lo que había pasado, apenas se registró una provocación de este calibre. Pero mientras veía las imágenes reproduciéndose en la pantalla, algo comenzó a despertarle. Es por la curación. Emilia ya tenía la respuesta en su corazón. Había sido una de las personas que había vivido esos mismos eventos. En cuanto a los otros dos en el cine, aunque ellos también habían estado presentes en persona, no tenían ninguno de estos recuerdos que pertenecían, efectivamente, al futuro. Capítulo 24. Mi amigo. Emilia respondió a la pregunta de Natsuki Subaru con total seriedad. Es porque estoy usando artes espirituales. Por eso no puede luchar con toda su fuerza. ¿Qué tiene que ver eso con algo? Preguntó Natsuki Subaru, genuinamente desconcertado. Si Reynard luchara en serio, todo el maná en el aire circundante huiría de mí. Bien, la curación está casi terminada. Una vez que dé la señal, avísele. Emilia terminó con un recordatorio silencioso, y Natsuki Subaru solo pudo maravillarse, en todos los sentidos de la palabra, de cuán irrazonable era realmente el poder del santo de la espada. Todo despejado. Reynard, realmente no sé qué está pasando, pero sigue adelante y suelta. Natsuki Subaru gritó al otro lado de la habitación. Al escuchar eso, Reynard sonrió débilmente, liberó las restricciones de su poder y comenzó a extraer enormes cantidades de maná del aire circundante. La vista era espectacular. Un pilar de energía mágica se enrollaba visiblemente a su alrededor como humo. Así que es hora de ponerse serios. La mirada de Elsa se agudizó, su expresión se volvió grave. Ella anunció su nombre con una ceremonia silenciosa. Elsa Graniert, la cazadora intestinal. Reynard enfrentó su gravedad con igual solemnidad. Reynard Van Astrea, del linaje de los santos de la espada. Elevó la espada larga estándar a una postura y comenzó a canalizar el poder hacia ella. Innumerables motas de luz mágica se derramaron en la hoja en un torrente impetuoso, tan abrumadoras en cantidad que sangraron el color de todo lo que lo rodeaba, reduciendo el mundo a su estado más primitivo e incoloro. Reynard levantó la espada lentamente, la bajó con la misma deliberación sin prisas. Sin embargo, el arco tardó solo un instante en completarse. Elsa se arrojó contra la corriente de esa ardiente luz mágica, librando una última e inútil lucha. Pero fiel a su palabra, nunca se había rendido ni una sola vez simplemente porque las probabilidades estaban en su contra. Sin colmillos. Luego sus garras. Sin garras. Luego sus huesos. Sin huesos. Entonces su propia vida. Esto es lo que significa ser el cazador intestinal. ¡Boom! El maná se comprimió hasta su límite absoluto, y luego llegó la explosión, atronadora y absoluta. La habitación en la que todos habían estado parados fue destruida en un instante, destrozada en pedazos esparcidos de escombros y escombros. ¿Qué? Oye, Natsuki Subaru soltó un grito salvaje de incredulidad, solo para quedarse abruptamente en silencio, con la cara enrojecida, cuando la onda expansiva hizo que Emilia cayera directamente a sus brazos. Un regalo del cielo. Mejor disfrútalo mientras duró. Oh, Dios mío, a Subaru le gusta abrazarme así. Notado, quiero saber cada pequeña cosa que Subaru disfruta. Fuera de la pantalla, los ojos de Emilia se iluminaron como estrellas, mientras recordaba apresuradamente este detalle recién descubierto, uno que había olvidado por completo en ese momento. Después de un largo momento, el caos se calmó gradualmente. Todo lo que quedaba ante los ojos de Natsuki Subaru era Reynard, erguido y sereno. De Elsa, no había rastro alguno. Probablemente había sido aniquilada. Ni siquiera queda polvo. Él simplemente, blandió su espada, y terminó así. Eso es aterrador, Natsuki Subaru murmuró en voz baja, profundamente impresionado. Cerca de allí, Reynard miraba hacia abajo la espada larga estándar en su mano, ahora una ruina destrozada, su hoja con muescas, agrietada y plagada de daños, y le habló en voz baja. Trabajaste duro. Descansa ahora. Se acabó. Emilia se puso de pie y se volvió hacia Natsuki Subaru. Sí.
Todo se acabó. Respondió por reflejo, y luego, al darse cuenta del peso de esas palabras, se encontró mirando a Emilia, incapaz de apartar la mirada. Oye, ¿por qué me miras así? Creo que es bastante grosero, ya sabes. Emilia hinchó las mejillas con leve indignación. No es nada, solo que tus brazos, piernas y cabeza todavía están bien unidos a tu cuerpo. ¿No es eso completamente normal? ¿Podrías dejar de decir cosas tan aterradoras? Emilia lo miró atónita y confundida. Correcto, por supuesto, mis manos todavía están puestas también, no hay un cuchillo sobresaliendo de mi espalda y no hay un agujero enorme en mi estómago. Natsuki Subaru hizo un barrido frenético de su propio cuerpo y luego dejó escapar un largo aliento de alivio. La forma en que dices eso hace que parezca que realmente has pasado por todas esas cosas antes. Bueno, de hecho, lo he hecho. Natsuki Subaru soltó una risa autocrítica. Tenía 1000 cosas que quería decir y no podía, así que las dejó disolverse en una sonrisa y lo dejó así. Honestamente. ¿Qué estaba diciendo en ese entonces? Si Subaru quiere mirar, déjalo mirar. Fuera de la pantalla, Emilia enterró su rostro entre sus manos con exasperación mortificada, deseando desesperadamente apartar la mirada de su yo pasado. Ella había sido una tonta en ese entonces. No entender nada y, a veces, sin siquiera querer, dejar que los sentimientos de Subaru pasen por alto. Pero de todos modos, ¡qué alivio! De vuelta en el callejón también, ¿no me dices que realmente escuchaste mi corazón llamándote? Amigo mío. Natsuki Subaru le preguntó a Reinhardt con descarada alegría. Si realmente pudiera, estaría bastante orgulloso de mí mismo, amigo mío. Reinhardt se rió en voz baja, aceptando el título sin reservas. Amigos. Fuera de la pantalla, Reinhardt repitió silenciosamente las palabras para sí mismo, como si se hubiera deslizado a un estado mental extraño y lejano. Este es un camino completamente diferente de la historia que conozco. Es esta otra posibilidad, un camino no tomado, murmuró, pensativo. ¿Por qué hay una diferencia tan grande entre ellos? Él ha regresado por la muerte. Entonces, ¿por qué un Subaru diferente al de esa pantalla elegiría caminar junto a Elsa y el culto a las brujas? Quizás, si sigo observando, encontraré mi respuesta. La luz emitida por la pantalla brillaba y parpadeaba continuamente en los ojos de Reinhardt. Reinhardt presentó a Felt. Fue su grito de ayuda lo que lo atrajo hasta aquí. El primer instinto de Emilia al verlo sentir fue la cautela. Pero después de que los otros dos hablaron en nombre de Felt, ella estuvo a punto de dejarlo ir por el bien de Natsuki Subaru, de repente. Subaru. Reinhardt, que había estado luciendo una sonrisa tranquila y gentil solo un momento antes, pareció sentir algo antes que nadie. Su voz sonó primero como un agudo grito de advertencia. De debajo de la pila de tablones rotos y escombros que habían caído del techo detrás de Natsuki Subaru, llegó un débil y revelador sonido. Crash. En un instante, Elsa atravesó la pila de madera destrozada debajo de la que se había estado escondiendo, se reveló y se lanzó hacia Natsuki Subaru con la velocidad de un rayo. El tiempo pareció ralentizarse a paso lento. Natsuki Subaru apenas logró comenzar a darse la vuelta. Para cuando giró la cabeza, ya estaba mirando directamente a los ojos de Elsa. Frío, cruel y completamente acorralado, como un lobo solitario sin ningún lugar a donde huir. Su corazón se tambaleó. Reinhardt reaccionó en el momento en que entendió lo que estaba sucediendo y corrió hacia Natsuki Subaru. Pero la distancia entre ellos significaba que inevitablemente llegaría un paso por detrás de Elsa. Su objetivo es Natsuki Subaru, cara a cara con Elsa a quemarropa, se despertó de su aturdimiento. Algo hizo clic en su mente. La respuesta cristalizó en un instante. Apretó los dientes, recogió el enorme palo de madera del viejo rom de al lado de sus pies, abrió el pie derecho y apartó a Emilia, estupefacta, del camino con todas sus fuerzas. El objetivo original de Elsa siempre ha sido una, y solo una persona. Ella es una asesina profesional. Ese es probablemente el tipo de mentalidad que tiene. Incluso si muere, la misión no puede fallar. La mente de Natsuki Subaru estaba acelerada, el sudor frío brotaba por su frente. Mantén la calma. Piénselo cuidadosamente. El título de Elsa. Sus patrones de ataque a través de 4 bucles. Entonces, Elsa.
Tu próximo objetivo es solo una cosa. Y esa cosa es, tu instinto. Capítulo 25. Final, comenzando la vida en otro mundo a partir de la envidia. Natsuki Subaru levantó el bastón de madera en posición vertical, usando su sección más gruesa para proteger su sección media. Al mismo tiempo, clavó la punta en el suelo para absorber el impacto. Slash. Fuera de la oscuridad, una brisna de luz violeta pálida atravesó el aire como un fantasma, y al instante siguiente, Natsuki Subaru recibió un impacto masivo y fue enviado tropezando hacia atrás. TCH, pequeña plaga, siempre interponiéndote en el camino. Esta vez, Elsa estaba realmente furiosa. Al ver que su última oportunidad de matar a Emilia se le escapaba de las manos, ardió de frustración y siguió adelante para atacar de nuevo. Ya basta, Elsa. Reinhard llegó justo a tiempo, plantándose frente a Emilia y los demás. Elsa lanzó su último kukri a la espalda de Reinhard. No para herirlo, por supuesto, simplemente para inmovilizarlo en su lugar, para evitar que cambiara de opinión repentinamente y la cortara antes de que pudiera huir. Un día derramaré las entrañas de cada persona en esta sala. Elsa miró fijamente a Natsuki Subaru con una mirada larga y ardiente, dejó esas palabras de despedida colgando en el aire y desapareció. Lady Emilia, ¿estás bien? Reinhard se volvió primero, sus ojos recorrieron la habitación mientras hablaba. Ahora es realmente el momento para eso. No importa, Subaru, ¿estás bien? Emilia empujó a Reinhard a un lado con una rabieta irritada y corrió hacia Natsuki Subaru, quien estaba encorvada y claramente adolorida. Está bien, esa parte apenas era transitable, pero al menos salí adelante cuando contó. Fuera de la pantalla, los ojos de Emilia se iluminaron, como si finalmente hubiera recuperado una pizca de su confianza. Estoy bien, ja, qué forma indirecta de llegar hasta aquí. Natsuki Subaru no pudo evitar frotarse la nuca con una risa irónica y aliviada. Pero al menos lo logramos. Como él dijo, Natsuki Subaru hizo una pose ridícula sin ninguna advertencia. El dedo índice derecho señaló al cielo, el puño izquierdo doblado hacia abajo hacia la tierra, el pie derecho lanzándose hacia adelante en una postura amplia, y su trasero sobresalía un poco por si acaso. Sonrió a Emilia y le preguntó, mi nombre es Natsuki Subaru. Soy yo quien te acaba de salvar de la espada de tu enemigo, tu salvador, tu caballero en chándal brillante. ¿Estamos de acuerdo en todo lo anterior? Emilia inclinó la cabeza desconcertada y aventuró una respuesta tentativa. Yokai está bien. En ese caso, ¿no sería natural ofrecer algún tipo de recompensa a cambio? Natsuki Subaru se balanceaba de un lado a otro con una extraña y vertiginosa energía en su voz. Lo entiendo. Emilia retrocedió como un conejo asustado, mirándolo con recelo. Pero, solo si es algo que está en mi poder hacer, comprométete conmigo, vamos, dilo, di que serás mío, más allá de mí, cobarde absoluto. Fuera de la pantalla, Emilia mantenía la cara perfectamente serena, pero por dentro gritaba a todo pulmón, furiosa por la frustración particular de ver a alguien perder una oportunidad perfecta. Muy bien, mi deseo. Solo una. Solo el uno. Natsuki Subaru levantó lentamente un solo dedo, su mirada fija en Emilia y rebosante de un tipo muy particular de anticipación. Emilia meneó la garganta mientras asentía tensamente. Así es, mi deseo es. Natsuki Subaru chasqueó los dedos con un clic agudo y elegante, su expresión cambió en un instante a muy seria, como si estuviera a punto de arrodillarse. Entonces, señorita, ¿podría tener el honor de saber su nombre? Aue. Emilia inclinó la cabeza, su mente claramente un latido atrás. Se había estado preparando para algo imposible, o quizás algo escandaloso. Ella no esperaba, de todas las cosas, que todo lo que él quisiera fuera su nombre. Antes de darse cuenta, Emilia se había llevado una mano a los labios y se le escapó una risa suave. Ja. Al verla reír, Natsuki Subaru tampoco pudo contenerse y se unió. Emilia. Natsuki Subaru respondió con un sonido desconcertado, como si no lo hubiera captado del todo. Mi nombre es Emilia, solo Emilia, nada más, qué hermoso nombre. Como un ángel. Natsuki Subaru levantó la vista, donde un rayo particular de luz de luna había encontrado su camino a través de la oscuridad y había caído sobre Emilia, envolviéndola en un resplandor suave y sagrado.
En realidad, había mentido, no sobre que el nombre sonara como el de un ángel, sino sobre de dónde había venido el pensamiento. Para él, no era el nombre lo que era angelical. Era la propia Emilia, la cosa más radiante y perfecta que había encontrado en cualquier mundo. Subaru Never, nunca supe que pensabas en mí de esa manera. Los labios de Emilia se abrieron ligeramente y miró a la distancia media, perdida en el sentimiento. Entonces, como si algo se hubiera resuelto silenciosamente en su corazón, su expresión se volvió solemne. Se cubrió el pecho con ambas manos y le ofreció a la persona que más amaba el aliento tranquilo y sincero que siempre había merecido. Puede que sea un poco tarde, pero Subaru, quiero decirlo de todos modos, y has trabajado muy duro. Ya sea por coincidencia o algo más, la Emilia en la pantalla y la Emilia en la audiencia pronunciaron las mismas palabras en el mismo momento, como si sus voces hubieran atravesado el tiempo mismo y se hubieran encontrado. Gracias, Subaru. Gracias por salvarme. Las dos voces se superponían, resonando como si hubieran atravesado el tiempo y el espacio para encontrarse. A su lado, Reinar no había quitado los ojos de la pantalla ni un solo momento. Entonces ahí es donde termina la historia, ¿no? Siguió mirando, y de repente, frunció el ceño. Ahora que lo pienso, Subaru, realmente estás de una pieza. Reinhardt comentó en voz baja, recogiendo el gran bastón de madera que Natsuki Subaru había usado para bloquear el golpe del cazador intestinal y dándole la vuelta en sus manos. Porque logré bloquearlo con esta cosa a tiempo. De lo contrario, me habrían partido en dos. Natsuki Subaru se rió, inundado de alivio. Bien, si no hubiera sido por esto, la voz de Reinhardt se cortó abruptamente, porque justo ante sus ojos, apareció una pequeña grieta en el centro del bastón, se ensanchó lentamente, se extendió y luego todo se separó. La ruptura fue perfecta, impecable. Estaba claro que la hoja del cazador intestinal ya había atravesado limpia la madera, lo que significaba en un instante, cada par de ojos en la habitación se clavaron en el estómago de Natsuki Subaru. Natsuki Subaru también miró hacia abajo, y la tela de su chándal, previamente lisa, se abrió en una abertura larga y abierta, como si algo la hubiera atravesado limpiamente. Esto es malo. Ya puedo adivinar lo que viene después. Natsuki Subaru tiró de la comisura de su boca y observó impotente como una enorme herida se abría en su abdomen, casi cortándolo por la cintura. En un instante, la sangre salió a borbotones. La visión de Natsuki Subaru nadó, sus piernas se doblaron y se arrugó hacia el suelo. Emilia gritó y corrió hacia él presa del pánico, atrapándolo y presionando sus manos contra su estómago, vertiendo magia curativa en la herida. Incluso en pánico, ella es adorable. Este mundo de fantasía con el que soñé. Ese último pensamiento pasó por la mente de Natsuki Subaru, y luego la oscuridad se lo tragó por completo. Jejeje, mis ataques no son tan fáciles de bloquear, ya sabes. Subaru en ese entonces todavía estaba tan verde, como una pequeña manzana verde. Elsa mostró un pequeño gesto complacido, una sonrisa presumida curvando sus labios. La expresión de Reinhardt se había quedado quieta y legible, sus pensamientos ocultos detrás de ojos serenos. Emilia, por su parte, no sintió ninguna angustia en particular. Tenía sus recuerdos y sabía muy bien que su curación había dejado a Subaru sin una sola cicatriz. Más que eso, sintió curiosidad por saber por qué la pantalla gris había elegido mostrar esta escena en particular. Y Wetersi tenía la intención de seguir adelante. Mientras los tres se sentaban con sus pensamientos separados, la imagen en la pantalla gris se desvaneció gradualmente, volviendo a su estado original de pura oscuridad. Se acabó. No puedo esperar a salir de aquí. Elsa lo dijo sin importarle nada. Después de todo, ella era la más ansiosa de las tres por irse. Con Reinhardt y Emilia debilitados por su terrible experiencia, ella simplemente podía recoger a su ser querido y correr tan lejos como quisiera, directamente a Meili. Y, sin embargo, la realidad tenía otros planes por completo. Estaba terminando, pero solo este capítulo en particular de la historia. Mientras los tres miraban, la pantalla gris volvió a la vida exactamente como lo había hecho al principio, línea tras línea de texto brillante apareciendo sin previo aviso. Eché un vistazo largo y bueno a esos momentos presentes que nunca existieron. Capítulo 26.
La vida en otro mundo a partir de la arrogancia parte 1. Ahora, mire de cerca esos momentos presentes que nunca existieron careciendo del poder para protegerla, esa impecable, perfecta ella. Y así se abandonó el camino para convertirse en héroe. Lo que quedó en su lugar no fue más que arrogancia. Luego, esas líneas de texto lentamente se desvanecieron y desaparecieron. ¿Un regalo que nunca existió? ¿Qué hace eso? Interrogación de cierre. Emilia estaba profundamente inquieta. Su primer pensamiento fue a los recuerdos que de repente habían surgido en su mente. Los recuerdos de los 4 ciclos de Subaru a través de la vida y la muerte. ¿No eran esos exactamente lo que se podría llamar momentos presentes que nunca existieron? Pero no nos ha mostrado ya la pantalla gris todo eso. Ese concepto, Subaru me mencionó algo así una vez, que fue de nuevo. Elsa parpadeó, golpeando con un dedo sus labios rojos, y luego sus ojos de repente se iluminaron. Ah, cierto. Algo sobre mundos paralelos, ¿no? Reinhard apartó la mirada en silencio de las otras 2 mujeres, sus ojos se oscurecieron. Él no sabía qué pretendía este llamado cine al traerlos aquí para ver las experiencias de Subaru. Pero ya fuera por instinto o consideración racional, estaba seguro de que lo que apareciera en la pantalla gris no estaría sin relación con él. Lo que la pantalla gris había mostrado antes. Era una posibilidad diferente, un camino que Natsuki Subaru había recorrido que divergía de la historia que Reinhard conocía. Lo que significaba que lo que vendría después probablemente sería la historia de la versión que recordaba, la historia que se desarrollaba a través de los propios ojos de Subaru. Bueno, entonces, que esto sirva como una medida de la verdadera capacidad del arrogante arzobispo Natsuki Subaru. A medida que la pantalla gris se iluminaba gradualmente, apareció una nueva escena ante los 3. Definitivamente te salvaré. Antes de que se formara la imagen, la voz de Natsuki Subaru llegó primero, débil, pero completamente resuelta. Como el juramento de algún voto sagrado. O tal vez simplemente el grito desesperado y poco dispuesto de un niño que todavía se aferraba a la fantasía de ser un héroe. Las 3 personas presentes reconocieron instintivamente el momento en el tiempo que representaba la escena, fue el final de la primera vida de Natsuki Subaru, la promesa que le había hecho a la chica llamada Sateya. Entonces, comenzó el segundo ciclo. Los 3, Reinhard incluido, observaron el viaje de Natsuki Subaru a través de este bucle con toda su atención. Sin embargo, lo que les pareció extraño fue esto. No parecía diferente antes. Sorprendido. Cuando pasabas junto a mí, te abrí el vientre. Así es, así como así. Tu cuerpo pierde lentamente su calor. Lentamente, lentamente pasando frío. ¡Maravilloso! Comenzó el tercer bucle. ¿Por qué? ¿Por qué siempre termina así? Tud. El cuarto bucle. Las heridas de Subaru eran demasiado graves. Muerte. Luego vino el quinto bucle, el sexto, el séptimo, hasta el final. La 87ª muerte. El bucle 88. Fuera de la pantalla, Emilia se tapó la boca con una mano suavemente, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Por qué? Porque Subaru no tuvo éxito en el cuarto bucle. Porque seguía fallando y muriendo. Esto es cruel, esto es demasiado cruel para él. Reinhard vio su estado y estaba a punto de decir algo para consolar a Emilia, pero en ese momento, el rabillo del ojo captó la imagen en la pantalla gris y todo su cuerpo se puso rígido. Esta ya es la 88ª vez, Emilia escuchó la voz de Natsuki Subaru saliendo del interior de la pantalla, murmurando para sí mismo. El tono era tan plano que casi no transmitía emoción alguna, como si se hubiera adormecido por completo hasta la muerte. ¿Es esto Subaru? La imagen en la pantalla gris cobró vida. Un chico de cabello oscuro entró al callejón, una rama descansando perezosamente sobre sus hombros, tarareando una pequeña canción sin melodía. Ese chico era Natsuki Subaru, y sus ojos estaban hundidos y rodeados de ojeras, con el inconfundible agotamiento de alguien que realmente no había descansado en mucho tiempo. «Oh, ¿eres tú de nuevo?» 3 matones conocidos se acercaron a su alrededor, los mismos que ya conocía demasiado bien. El bajo, el flaco y el grande. Esos eran los apodos que Natsuki Subaru les había dado casualmente. Natsuki Subaru siguió caminando hacia adelante con una expresión completamente en blanco, ofreciéndoles un saludo aburrido y despreocupado.
Oye, ¿de qué estás hablando, pequeño SPSH? En respuesta a la desconcertada pregunta de uno de los matones, la respuesta de Natsuki Subaru fue impulsar la rama hacia adelante con un repentino y agudo empujón, directamente a través de la garganta del grande del frente, que no la había visto venir. Con un ruido sordo y húmedo, el hombre grande cayó directamente hacia adelante. El impulso hizo que la rama se hundiera aún más, y la sangre brotó de su cuello en un torrente oscuro. Solo una rama que recogí del suelo, pero con el propósito de atravesarle la garganta a alguien, resulta que es más que suficiente. Acababa de apagar casualmente la vida de una persona viva, y la expresión de Natsuki Subaru no parpadeó ni por un instante. Sus ojos miraban todo con fría indiferencia, como si no hubiera hecho más que aplastar una mosca molesta. No hay duda, esa mirada en sus ojos, es él. El arrogante arzobispo. Fuera de la pantalla, Reinhardt se agachó hacia adelante en su asiento, con el rostro oscurecido. Una maraña de emociones complejas se retorció a través de él. Así que finalmente es la historia de ese hombre, ¿verdad? Elsa se cubrió la boca con una leve risa, mientras su mirada hechizante se deslizaba de lado hacia Emilia a su lado. La comisura de sus labios se curvó en una sonrisa delgada y burlona. Vaya, qué interesante tiz este pequeño medio elfo debe haber estado bastante complacido viendo la historia anterior, ¿no? Me pregunto qué sentirá por dentro una vez que haya visto esta parte. Natsuki Subaru mató a golpes al matón flaco. Estranguló al bajito con sus propias manos. Y cuando terminó, bajó por la línea y aplastó las cabezas de cada uno de los 3 hombres caídos bajo los pies, solo para asegurarse de que ninguno de ellos pudiera sobrevivir. Con eso terminado, Natsuki Subaru, de rostro inexpresivo, de repente vislumbró una figura de cabello plateado brillando más allá de la boca del callejón. «Sateya», gritó sin pensar. El único nombre de niña que todavía significaba algo para él. Sí. Incluso después de 88 bucles. En este momento, Natsuki Subaru aún no sabía el verdadero nombre de Emilia. Bucle tras bucle. Desmembrado por el cazador intestinal, destripado, sacrificado de todas las formas imaginables. Fracaso tras fracaso habían llenado su corazón hasta el borde con odio por su propia impotencia. Odio por el mundo mismo. Sin embargo, Sateya, la chica que se había parado en la boca de ese callejón y lo había salvado en el primer bucle, seguía siendo la única luz en esta oscuridad en la que había sido arrojado. Cada vez que moría, la última imagen que le ardía en los ojos era el cuerpo de Sateya arrugado en un charco de sangre. La muerte no le había hecho retroceder de miedo. Por el contrario, la obsesión por salvar a Sateya solo se había profundizado cada vez más en él, echando raíces que ya no podía liberar. Observando la figura en retirada de Sateya mientras perseguía a Felt y desaparecía, Natsuki Subaru hizo su voto por 88ª vez. Soy el único en este mundo que conoce la desgracia que se avecina para Sateya, y así, no importa lo que me cueste, te libraré de ese miserable destino. Espérame. Subaru, por favor, tienes que parar. Tu mente ya está a punto de romperse. Emilia lloraba ahora, su voz se quebraba. El Subaru que tenía ante ella, el que se había vuelto completamente insensible a matar, contrastaba con el Subaru que la había salvado y se había convertido en su héroe. Desde donde estaba sentada, este Subaru parecía estar caminando, paso a paso, por el mismo camino que el rey de la purga. Comentarios agotado. Hueco. El peso que pesaba sobre el espíritu de este niño estuvo a punto de aplastarlo por completo. El único que puede salvarla, qué arrogante de su parte. La sonrisa de Elsa nunca flaqueó, pero la frialdad enterrada profundamente en sus ojos solo se agudizó. Capítulo 27. La vida en otro mundo a partir de la arrogancia, parte 2. Los dedos de la mano derecha de Elsa se apretaron sin pensar, y en un abrir y cerrar de ojos se había arrancado un trozo de carne de su propio brazo izquierdo. Pero ella parecía completamente inconsciente de ello. Sus ojos estaban fijos, sin parpadear, en Subaru dentro de la pantalla, mientras sus dedos cavaban distraídamente y raspaban el pequeño hueco sangrante que había hecho. Ella era, en el fondo, una mujer tradicional. Cuando la persona que amaba tenía algo que quería hacer, ella dedicaba todo lo que tenía a ayudarlo. Incluso si todo lo que había hecho al hacerlo solo había terminado ayudando a su propio rival. Pero eso no significaba que no sintiera envidia.
Eso no significaba que no sintiera ira o resentimiento hirviendo por dentro. Ella había estado ansiosa por ver al pequeño medio elfo hacer el ridículo, y en cambio, fue el hecho de que el corazón de Subaru pertenecía a otra persona lo que la tenía furiosa. Espera, en este momento todavía no se había unido al culto a las brujas. Aún no era arzobispo de los 7 pecados capitales. Reinhard frunció el ceño, algo claramente le roía. Se hundió profundamente en sus propios pensamientos, perdido en ellos. Esta vez, Natsuki Subaru había elegido un enfoque muy diferente para tratar con Elsa. Absolutamente tenía que matarla, o morir a manos de ella, antes de que Satella llegara a los barrios marginales. Porque no podía soportar ver a Satella morir frente a él una vez más. Números absolutos. Esa fue la nueva táctica de Subaru. Había avisado de antemano a los guardias de la capital real sobre el cazador intestinal, enviándolos a rodear y aniquilar a Elsa. Pero Subaru se paró en una azotea, mirando hacia abajo sobre los barrios marginales de abajo. A estas alturas, los guardias que yacían muertos en el suelo eran incontables. Elsa estaba empapada de sangre de pies a cabeza, su expresión era de puro éxtasis intoxicado. La hoja curva en su mano se había partido una barriga tras otra, convirtiendo toda la escena en algo que, para ella, parecía un banquete magnífico. Cada fibra de ella zumbaba de salvaje deleite. Ajá. Subaru dejó escapar un suspiro cansado, la visión ante él torciendo algo doloroso dentro de él. Todavía tenía algunas esperanzas puestas en estos guardias, los hombres que se suponía que protegerían la capital real. Por derecho, se suponía que eran guerreros, más fuertes que la gente común. Pero incluso arrojar números al problema no le había causado a Elsa ni un momento de problemas. Sintió pena por su sacrificio. Después de todo, si no hubiera sido un ciudadano tan preocupado y le hubiera transmitido ese consejo, ninguno de estos hombres habría muerto aquí. Pero realmente no importa. Eso fue lo que Subaru se dijo a sí mismo. De cualquier manera, la espada de Elsa acabaría con él lo suficientemente pronto, y en el siguiente ciclo todos volverían a la vida. Se puso de pie, preparándose para bajar y caminar hacia su muerte número 89. Eso es suficiente. En el instante en que Subaru se dio la vuelta para irse, un joven con el pelo ardiendo como fuego carmesí se adelantó y se colocó entre Elsa y la carnicería. Sus rasgos eran afilados y seguros de sí mismos, proclamando justicia con cada línea de su rostro. Se puso de pie con una compostura tranquila e inquebrantable, con la espada del dragón en la cadera lista para juzgar cualquier cosa en este mundo. Mis disculpas a todos, llegué demasiado tarde pero a partir de este momento, ni una persona más caerá. Reinhard lloró a los muertos, maldiciéndose a sí mismo por no darse cuenta antes, por no llegar aquí más rápido. Sin palabras desperdiciadas. Nada de discursos. Llevando ese remordimiento con él, Reinhard descendió sobre Elsa como un héroe cayendo del cielo, y en un solo intercambio, la espada que había arrebatado casualmente del suelo dejó a Elsa con una herida grave. Los ojos de Subaru se abrieron de par en par. Su boca se abrió. Miró fijamente la escena que tenía ante él con una expresión atrapada en algún lugar entre el asombro y la desesperación. La existencia de este individuo llamado el Santo de la Espada se sentía como algo que el mundo mismo había organizado. Una demostración viviente del abismo llamado poder, ante los ojos de Natsuki Subaru. Debido a que poseía ese poder, Reinhard era, sin lugar a dudas, el verdadero héroe de este mundo. ¿Pero qué hay de él? Subaru se desplomó al suelo, con la expresión en blanco, sin amarrar. Él había venido a este mundo. Él lo había intentado. Él había luchado, pero de principio a fin, en lo único en lo que había podido confiar era en ese poder para atravesar la muerte, regreso por muerte. En teoría, podía recopilar información y hacer que sucediera lo que quisiera. En la práctica, incluso salvar a una sola persona había estado completamente, irremediablemente fuera de su alcance. Y todo se redujo a ese abismo de poder. Subaru apretó la mandíbula hasta que le dolieron los dientes, un grito silencioso y roto lo atravesó. Se encontró pensando en los 17 años que había vivido en Japón, donde había intentado, con la misma fuerza, ganarse el reconocimiento de otras personas. Y cuando se dio cuenta de que, hiciera lo que hiciera, nunca podría ser que nadie viera su valía, había abandonado la escuela por completo.
Cuando cruzó por primera vez a este otro mundo, estaba lleno de esperanza, convencido de que aquí, finalmente, encontraría el sentido de pertenencia que siempre había anhelado. Que aquí, alguien lo admiraría y lo llamaría héroe. Pero a través de estos 88 bucles, había desperdiciado su dignidad. Había hecho todo lo imaginable, por cualquier medio necesario, persiguiendo un solo objetivo, derrotar, matar a Elsa. Y al final, todo había equivalido a menos de un golpe de la espada de otra persona. Si ese fuera el caso, ¿para qué habrían sido todas esas cosas repugnantes que había hecho? Cada precio que había pagado, cada esfuerzo que había hecho, se sentía como nada más que el mundo riéndose silenciosamente de él. Solo yo puedo salvar a Satella, qué arrogancia. Hilarante, ¿no? Todo lo que tenía que hacer era preguntarle a Reynard. Eso es todo lo que hubiera hecho falta. Eso es todo lo que hubiera hecho falta. Las lágrimas corrían sin cesar por las mejillas de Subaru. Sus rodillas no dejaban de temblar. Y él lo entendió. Incluso en otro mundo, él era completamente inútil. La única astilla de valor que había creído poseer había nacido de nada más que de su propia arrogancia. Si yo fuera como tú, Reynard. Subaru murmuró para sí mismo. Si tuviera un poder como el tuyo, del tipo que podría salvar a todos, cuán diferentes serían las cosas. En ese momento, una abrumadora oleada de envidia e insuficiencia se estrelló contra el pecho de Subaru. Y fue en ese momento, también, que finalmente entendió. Necesitaba poder. Poder real. Para darle a su vida algún significado. Luego, tropezando y tambaleándose, rompió a correr, persiguiendo la dirección en la que Elsa había huido. Subaru, sorry, lo siento. Realmente lo siento. Nunca imaginé que mi propia existencia te hubiera pesado tanto. Reynard tenía los puños apretados a los lados, su voz tenía una gravedad que nunca antes había tenido. Se quedó en silencio durante unos segundos después de eso. Sus profundos ojos azules parpadeaban dentro y fuera de la sombra bajo la luz de la pantalla gris. Nadie podía decir lo que estaba pensando en esos pocos segundos, pero cuando salió a la superficie, parecía haber recuperado el equilibrio. Fijó su mirada en la pantalla gris, en ese chico de cabello oscuro que avanzaba tambaleándose sin que le quedara nada en los ojos más que desesperación y locura. Y por primera vez, usó un nombre que contenía algo más cálido, algo cercano. Comentarios. Subaru. Mi amigo. Lamento haber llegado demasiado tarde, ese fracaso es mío como amigo tuyo. Y lo lamento aún más por esto, Tat, que debido al futuro que me mostró mi bendición, levanté mi espada contra ti. Si no fuera por Lady Emilia, yo habría... La voz de Reynard cayó en un murmullo, sus ojos llenos de culpa que se negaban a disolverse. Lo dio vuelta una y otra vez dentro de sí mismo, examinando cada borde. ¿Podría ser realmente alguien como él un monstruo que llevaba el nombre de Santo de la Espada? ¿Era realmente indigno de tener amigos? No. No es eso. Reynard levantó la cabeza bruscamente, y la mirada que dirigió a la imagen de Subaru en la pantalla ya no era de frío escrutinio, era algo que estaba tratando, genuinamente, de entender. Como su amigo, tengo el deber de guiar a Subaru hacia el camino correcto. Asumir la responsabilidad por él. Ahora que sé que Subaru quiere convertirse en un héroe, tengo la intención de asegurarme de que camine por el camino que siempre quiso caminar. La mirada de Reynard se fijó en la pantalla gris, en la silueta de Subaru, resuelta y completamente sola, desapareciendo en el otro extremo del callejón. Sus ojos se volvieron imposiblemente enfocados, imposiblemente profundos. Esta vez, Subaru caminará por un camino diferente a cualquiera que haya caminado antes. El camino de un verdadero héroe. Capítulo 28. Empezar la vida en otro mundo desde la arrogancia, parte 3. Antes de Natsuki, Subaru ahora era Elsa, apenas aferrándose a la vida. Habiendo sufrido un furioso golpe de Reynard de frente, incluso su extraordinaria habilidad regenerativa había dejado de funcionar momentáneamente. Ella aún podría moverse. Pero no había absolutamente nada que escapar del cordón de soldados de la capital real que realizaban un barrido completo y total del área. Elsa probablemente lo había resuelto ella misma. Subaru la vio acurrucada en una esquina empapada de sombras.
Su vestido negro estaba hecho jirones, mucho más allá del punto de cubrir su cuerpo, aunque la espantosa red de heridas y manchas de sangre en su piel hacía que la exposición fuera casi innecesaria. Con el cabello suelto y derramándose a su alrededor, Elsa estaba completamente en silencio, aparentemente esperando que la muerte viniera por ella. O tal vez reuniendo en silencio la fuerza que le quedaba. Disculpe, señor, ¿ha visto pasar a una mujer por aquí, cubierto de sangre, con un vestido negro? Casi exactamente en el mismo momento en que Subaru encontró a Elsa, la búsqueda de los soldados de la capital real llegó a este mismo lugar. Cortésmente, se dirigieron al honrado ciudadano Natsuki Subaru. Subaru lanzó una rápida mirada a Elsa, con los nudillos blancos sobre su hoja curva, cada músculo enrollado con fuerza, luego, con una compostura perfectamente natural, señaló a los soldados exactamente en la dirección opuesta. Y mientras lo hacía, se aseguró de alzar la voz un poco. Todo para que Elsa supiera exactamente lo que había hecho y se lo debiera. A los ojos de Subaru, este otro mundo era, sin lugar a dudas, un juego de basura. Alta dificultad, alto peligro, y su única capacidad real estaba muriendo una y otra vez hasta que encontró la ruta correcta para despejarla. Dicho esto, juego no era del todo el marco equivocado. Porque si se trataba de un juego, inevitablemente había una mecánica de recolección y creación de personajes que explotar. Según ese estándar, Elsa era indiscutiblemente una carta SSR. Habilidad de combate excepcional, regeneración excepcional. No fue un desperdicio dejarla escapar así. Ese fue el pensamiento que se formó en la mente de Subaru. Después de todo, podía volver a intentarlo tantas veces como fuera necesario. Llevar a Elsa gravemente herida al talón no fue una orden tan alta. Lo único que podría haberle hecho detenerse fue la hostilidad que se enconaba dentro de él. El impulso crudo e incontrolable de matarla. Pero eso, ya no importaba. Mientras Elsa tuviera valor como herramienta, podía dejar de lado sus principios y sus rencores. Esos soldados están ahí cazándote con asesinato en sus ojos, Elsa. Al ver a los soldados marchar cada vez más en la dirección equivocada, Subaru caminó lentamente hacia donde Elsa estaba acurrucada y habló en un tono llano y sin prisas. Pero los envié por el camino equivocado. Ante eso, Elsa levantó ligeramente la cabeza. Un ojo estaba completamente oscurecido por la sangre que aún fluía libremente por su rostro. Estudió a Subaru con un ojo que aún funcionaba, su mirada cansada y perpleja, como si estuviera tratando en silencio de averiguar por qué él la había ayudado. ¿Cómo estás aguantando? ¿Cuánto tiempo antes de que te recuperes? Subaru mantuvo su expresión bajo control, su tono uniforme y lo más natural posible mientras expresaba su preocupación. Pero luego, pareciendo sentir que incluso eso era demasiado llamativo, agregó una explicación. Eres la legendaria Elsa Graniert. Un favor tuyo no es fácil de conseguir, podría ser útil algún día. ¿Es así? La cortina suelta de su cabello ensombrecía la expresión de Elsa, dejándola ilegible. Ella dio una pequeña respuesta críptica y se rió, baja y callada. Un favor, HM. Realmente eres un extraño, tus ojos, tu olor, me han estado diciendo todo este tiempo que te mueres por matarme. Él se entrecerró los ojos con evidente placer. Incluso con alguien que la quería muerta parada frente a ella, ella no hizo ningún movimiento, como si realmente estuviera ansiosa por ser asesinada. Eso probablemente era cierto. Pero Subaru no iba a actuar en consecuencia. Dejando de lado el hecho de que perdería incluso contra una Elsa gravemente herida, no había olvidado la razón por la que había venido aquí en primer lugar. Al encontrarse con la mirada de divertida curiosidad de Elsa sin inmutarse, Subaru dijo lo que pensaba con sorprendente honestidad. Quiero matarte. Te mataré, algún día. Pero no hoy. Cualquiera que haya escuchado esas palabras habría matado a Subaru en el acto, solo para eliminar una amenaza futura. Pero Elsa no. Esta fue una decisión a la que Subaru había llegado después de 88 rondas de tratar con Elsa, después de llegar a comprender su carácter hasta los huesos. Elsa era una lunática absoluta y absoluta. Pero como sucedió, él también lo fue. Y entre dos lunáticos, tiende a surgir un extraño tipo de resonancia. Como en este momento. Los ojos de Elsa, con su sonrisa fría y serena, parecieron atravesar directamente la superficie de Subaru y ver lo que había debajo. Locura. Y una obsesión que no terminaría hasta la muerte. Maravilloso.
Magnífico. Los dos, unidos por el odio mutuo. Y algún día, sin falta, cumplirás absoluta y ciertamente tu promesa y vendrás a matarme, eso es justo, tan completamente, conmovedoramente emocionante. Un rubor de color se elevó en las pálidas mejillas de Elsa. Sus labios manchados de sangre se abrieron en una sonrisa emocionada, la sonrisa de una niña completamente enamorada. ¿Qué demonios estás diciendo? Bruja. Emilia se volvió y miró fijamente a Elsa con una mirada de absoluta furia asesina, del tipo que podría cortar a una persona en cintas. ¿No acabas de escuchar lo que Subaru te dijo? Él va a matarte. Entonces, ¿por qué sigues lanzándote descaradamente hacia él? Emilia inclinó ligeramente la cabeza, algo crujía en los bordes de su compostura. 88 bucles. Ella no culpó a Subaru por las decisiones que había tomado bajo ese peso aplastante de presión. Matar a los matones bien. Dirigir a los soldados a la muerte, está bien. Odiar a Reynard, está bien. Pero había una cosa. ¿Cómo podría Subaru elegir a Elsa, por el poder? La persona que debería haber elegido, debería haber sido yo. El violeta de los iris de Emilia estaba siendo tragado lentamente por un negro profundo y rastrero. La emoción llamada envidia fermentó y echó raíces dentro de ella, creciendo con cada segundo que pasaba. Ni esa expresión tuya es absolutamente deliciosa, pequeño medio elfo, o debería decir Lady Emilia. Elsa no prestó atención a lo que Emilia había dicho antes, solo se tapó la boca y se burló de ella con alegre provocación. Sí, esto era exactamente lo que ella quería ver. En este momento Elsa no sintió más que satisfacción. Entonces, ¿qué pasaría si fueras a quien Subaru amaba? Puedo hacerme a un lado por ti. Pero absolutamente no puedo hacer la vista gorda ante esa arrogancia tuya, esa actitud que trata a Subaru como tuya y solo tuya. Las elecciones de Subaru no se limitan solo a ti. Elsa hizo su disparo de despedida, manteniéndose firme sin inmutarse ante la aterradora mirada de Emilia. Ella misma era una lunática, después de todo. Algo así no la asustó. El tiempo apremiaba. Natsuki Subaru se puso de pie con Elsa, gravemente herida, e inmediatamente se dirigió a una casa en los barrios marginales del sureste. Esperando allí estaba la hermana pequeña de Elsa, Meili, una manejadora de bestias con cabello azul intenso, una niña pequeña que aún tenía pocos años. Meili atendió las heridas de Elsa con rapidez, practicó la facilidad e inmediatamente comenzó a hacer preparativos para huir de la capital real. Adiós entonces, hermano mayor, gracias por salvar a Elsa.